Hola, de nuevo Cristian Van der Dis de www.gratificados.com, y ahora les puedo comentar sobre los 11 principios de Goebbels y cómo los aplican las corporaciones de noticias internacionales. Ya les había adelantado en otros videos algo de esto, pero ahora de verdad que la cosa es bastante más en serio. Aquí tenemos al personajillo en cuestión, ministro de propaganda de la Alemania nazi. Su frase famosa, seguramente la has escuchado: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Pero vamos a profundizar un poquito más allá de eso. Esto se los he leído otras veces, pero es tan significativo que se los voy a volver a leer. Dice: aquello que de ordinario denominamos opinión pública se basa solo mínimamente en la experiencia personal del individuo y en sus conocimientos. Depende más bien casi en su totalidad de la idea de que el individuo se hace de las cosas a través de la llamada información pública, persistente y tenaz. La prensa es el factor responsable de mayor volumen en el proceso de la instrucción política, a la cual en este caso se le asigna con propiedad el nombre de propaganda. La prensa se encarga ante todo de esta labor de información pública y representa así una especie de escuela para adultos, solo que esa instrucción no está en manos del Estado, sino bajo las garras de elementos que en parte son de muy baja ley. Precisamente en Viena tuve en mi juventud la mejor oportunidad de conocer a fondo a los propietarios y fabricantes espirituales de esa máquina de instrucción colectiva. En un principio debí sorprenderme al darme cuenta del tiempo relativamente corto en que este pernicioso poder era capaz de crear cierto ambiente de opinión, y esto incluso tratándose de casos de una mixtificación completa de las aspiraciones y tendencias que, a no dudar, existían en el sentir de la comunidad. En el transcurso de pocos días, esa prensa sabía hacer de un motivo insignificante una cuestión de estado notable e inversamente, en igual tiempo, relegar al olvido general problemas vitales o, más simplemente, sustraerlos a la memoria de la masa. Adolf Hitler en su libro Mi lucha, Mein Kampf. Aquí está en pantalla la página correspondiente a Joseph Goebbels en la enciclopedia en línea Wikipedia, de la cual se consigue una información extraordinaria y bien interesante, bien relevante para lo que les comento. Al avanzar en el artículo vemos un capítulo, un subtítulo denominado Métodos y técnicas, y dice: a Goebbels se le atribuye mucho de propaganda moderna, entre ellos sus 11 principios, y los vamos a ver a continuación. Estos son: principio de simplificación y del enemigo único, principio del método de contagio, de transposición, exageración y desfiguración, vulgarización, orquestación, renovación, verosimilitud, silenciación, transfusión y unanimidad. Principio de simplificación y del enemigo único: adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Bueno, ya sabemos por dónde se ha ido eso, ¿no? Y qué es lo que han hecho. El segundo principio goebbeliano es el del método de contagio. Dice: reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada, como hicieron con los judíos, y aquí hacen con, por supuesto, los comunistas, Fidel, Chávez, Evo, Correa, todos al mismo pote y todos con exactamente los mismos enemigos y los mismos adjetivos. Principio de la transposición: cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. En esto los medios de comunicación tienen todo un arsenal sobre el cual he publicado ya algunos videos. Principio de exageración y desfiguración: convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Aquí tenemos esta, por ejemplo, que con respecto al lanzamiento del satélite de comunicación de Venezuela, que no es satélite espía como el de Chile, y dice: Venezuela lanza satélite para expandir el socialismo en el espacio. Es una cosa absolutamente ridícula, ¿eh? O esta de cuando cambiaron a los Simpsons del horario infantil al horario de adultos, entonces era que Conatel enjuicia a los Simpsons, o que incluso Chávez prohibía a los Simpsons. Más de lo mismo. Principio de la vulgarización: toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida.
Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño debe ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Por eso, cuando en la última marcha se les preguntó por qué marchaban contra unas leyes que no habían leído, la gente de oposición evidentemente no supo qué contestar. Están esperando a ver qué otro lema, qué otro eslogan de marketing para manchar a su ritmo. Sexto principio, de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Chávez dictador, Chávez autoritario, Chávez dictador, por ejemplo, sin fisuras ni dudas. Y aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Por supuesto, tenemos los periódicos que salen a la mañana, cada uno con una andanada de mentiras diferente. Luego los noticieros del mediodía y luego los de la noche. Que si van a confiscar la propiedad, que si van a llevar a los hijos, te van a quitar el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Principio de verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. Aquí en Venezuela hemos llamado rebotar la información. Por ejemplo, sale un artículo de un tipo en el Universal, eso es recogido por el Nacional en Caracas, luego eso lo recoge el País de España y de ahí sale al Miami Herald o al Nuevo Herald, es decir, y nadie citó una fuente verificable, sino simplemente era la opinión de alguien o algún anónimo, pero así se construye la información actualmente. Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines, es decir, todos los medios de comunicación que le son afines a la derecha. Por ejemplo, noticias que la CEPAL reporta, respalda las noticias de la disminución de la pobreza y la miseria en Venezuela, esas no las ves por ningún lado, igual que la erradicación del analfabetismo tampoco, el crecimiento económico sostenido por 4 años de Venezuela tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Principio de transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Por ejemplo, aquí tenemos casi 100 años escuchando propaganda contra los comunistas, los rojos asesinos come niños, el socialismo totalitario o también, por supuesto, tenemos siglos de marginación de los pobres, de los indios, de los negros, etcétera, etcétera. No hace falta buscar mucho para encontrar, como se ha encontrado en la clase media venezolana, todo un filón de actitudes racistas, clasistas, que han servido para arraigar esta propaganda goebbeliana, sobre todo tachando a Chávez y a sus seguidores con adjetivos racistas, mono, macaco, negro, zarrapastroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último principio goebbeliano, principio de la unanimidad, llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. Esto es básicamente el principio actual del marketing. Opera sé normal, sé como todos para ser aceptado. Pues no puede ser un chavista miserable, ¿no? Tienes que ser blanco y fíjate tú como este señor que tiene todos los micrófonos de las radiotelevisoras del país, y eso, tratan de crear un sentido de uniformidad y de aceptación. Bueno, si tú tienes alguna duda de cómo se aplica esto, pues por supuesto mira solamente esta imagen de una revista brasilera, por ejemplo, que habla de las fieras radicales. Todo una joyita.
Bueno, como vemos, hay toda una guerra, una campaña de manipulación en marcha, pero será difícil para ellos de verdad detener este movimiento, sobre todo porque detrás de cada una de estas personas sobre las cuales ellos intentan encarnar a su enemigo del mal, realmente hay millones de personas. Lee lo que te acabo de ofrecer tú mismo, está en la página de Wikipedia, te dije, y examina la información que te he dado y saca tus propias conclusiones. Desde Valencia, Venezuela, Cristian Van der Dis, editor de www.gratificados.com. Ministro de propaganda de la Alemania nazi, su frase famosa, seguramente la has escuchado: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Pero vamos a profundizar un poquito más allá de eso. Internacionales. Ya les había adelantado en otros videos algo de esto, pero ahora de verdad que la cosa es bastante más en serio. Aquí tenemos al personajillo en cuestión. Hola de nuevo, Cristian Van der Dis de www.gratificados.com, y ahora les puedo comentar sobre los 11 principios de Goebbels y cómo los aplican las corporaciones de noticias. Esto se los he leído otras veces, pero es tan significativo que se los voy a volver a leer. Dice: aquello que de ordinario denominamos opinión pública se basa solo mínimamente en la experiencia personal del individuo y en sus conocimientos. Depende más bien casi en su totalidad de la idea de que el individuo se hace de las cosas a través de la llamada información pública, persistente y tenaz. La prensa es el factor responsable de mayor volumen en el proceso de la instrucción